Feliz día, Honduras. En su retorno a esa especie de normalidad, en su retorno al hemiciclo donde deben estar concentrados los diputados todas las semanas trabajando por el país, después de muchos meses de ausencia, injustificados ciertamente, el Congreso retomó la sesión plenaria y, entre otras cosas, llegó a lo más importante, a debatir y esta vez aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. ¿Qué es eso? Es una lista de lo que entra y lo que sale de las cuentas del gobierno. Es decir, lo que contribuimos todos los ciudadanos de un país para que funcione el Estado, para que tenga dinerito la caja que los administradores del Estado van a orientar a ciertos gastos e inversiones. ¿Cómo se va a llenar esa cajita y cómo se va a invertir? Es lo que se detalla en el decreto del presupuesto que discute el Congreso a partir del 15 de septiembre de cada año para el año siguiente. Pues bien, esta semana se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el 2024. El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento hondureño, doctor Hugo Rolando Noé, se encuentra con nosotros en nuestro plató para hablar sobre el presupuesto y cómo se va a financiar, que es una cosa muy importante. Doctor Noé, es un gusto recibirle esta mañana. Un placer, Darío, como siempre, estar con usted. Hablemos del presupuesto, pero antes déjeme aprovechar su presencia brillante aquí para buscar unas opiniones sobre algunos asuntos nacionales que me interesa escuchar su parecer. Se cumplirán en unos días 2 años de gobierno. ¿Cómo lo valora? Creo que no ha sido fácil la labor del gobierno en todos los sentidos por la situación en que se encontró el país. Yo acostumbro a decir, Darío, yo he participado como en 3 transiciones de gobierno y ninguna ha sido tan difícil como esta. ¿Por qué? Primero, por la situación económica. Veníamos de una pandemia, 2 tormentas tropicales, una acumulación de deuda terriblemente alta y además un deterioro institucional externo sobre la imagen de Honduras y una descomposición del aparato estatal. Entonces, estos 2 años han venido a constituir la base de la reconstrucción de ese tejido del sector público. La eliminación de los fideicomisos es una característica. Luego, elección de autoridades que le den a las instituciones la credibilidad del caso específico en la persecución del crimen, en el caso del Ministerio Público, en el caso del mejoramiento del funcionamiento de las instituciones del Poder Ejecutivo. Yo diría que es un desempeño bastante aceptable, dadas las condiciones en que se recibió el país, más las condiciones internacionales coyunturales. Porque recuerde que tanto el año antepasado, el 2022, se daba una situación de incremento muy fuerte de los precios del petróleo a nivel internacional. Sí. Para el 2023 se anunció claramente una recesión en los principales países desarrollados y en nuestro. Entonces, esa conjunción de factores, pese a ello, se creció 4% el 2022, más o menos entre 3.2 y 3.5 el 2023. Se ha reducido el déficit fiscal, la inflación que el año pasado, por ese aumento de precios de petróleo muy alto, llegó casi al 10% el 2022. En el 2023 bajó como a 5.2%. Las reservas internacionales se han mantenido dentro de los estándares internacionales. El tipo de cambio, pese a todas las quejas que se ha mantenido estable. La depreciación ha sido poca, lo cual ha ayudado a no incidir en la inflación, la depreciación del tipo de cambio.
Entonces yo considero que el desempeño del gobierno en términos generales muy aceptable. Esa visión tan positiva que tiene usted aplaudiendo la gestión de estos 2 años del actual régimen no coincide con lo que perciben los ciudadanos desde el punto de vista económico. Luego podríamos tener tiempo para hablar de lo social, de la seguridad ciudadana, de la oportunidad de empleo y de otras cosas. Pero en el bolsillo, la gente no está bien, doctor Noé, y la gente no siente que haya prosperado un milímetro en el bienestar económico en los últimos 2 años. ¿Por qué esa visión positiva de la macroeconomía que usted está aludiendo no baja y se refleja en el bolsillo de la gente? Porque la situación precisamente de desempleo estructural que ha acarreado el país ha sido tremendamente alta y es prácticamente imposible pensar que en 2 años se sería capaz de poder eliminar esos grandes déficits que tiene el país. En cuanto al costo de la vida, obviamente cuando nosotros nos referimos a una inflación de 10% en el 2022 por factores externos principalmente y que se ha reducido, eso no quiere decir que los precios han bajado. Eso lo que quiere decir es que han subido con menos aceleramiento. Entonces, en muchos casos, los reclamos de la gente son justificados. Pero miremos qué parte es del desempeño estructural de la economía y qué parte es de las políticas económicas del gobierno. Y ahí sí podemos señalar, cuando usted toma una decisión de financiar, de subsidiar la electricidad de aquellos que consumen menos de 150 kilovatios al mes y dedica 7.000 millones de lempiras a esto, está ayudando a esas personas que se encuentran en una situación difícil. Cuando usted subsidia el diésel principalmente para evitar que los precios del petróleo... También les está ayudando indirectamente. La política social también en cuanto a transferencias monetarias en efectivo, que han sido encaminadas a más de 2.000 aldeas en donde existen extrema pobreza, bonos a las becas estudiantiles, toda una serie de la red solidaria, las becas estudiantiles, todo eso ayuda a amortiguar una situación que, sin lugar a dudas, Darío, continúa siendo difícil para la mayor parte de la población. Qué bueno que lo reconozca y que te mantenga conciencia sobre ello. Quiero llevarlo a otro acápite absolutamente diferente. ¿Sigue con aspiraciones presidenciales adormecidas usted? Bueno, las aspiraciones siempre están ahí, pero... Como decía Carlos Montoya, mientras se respira, sí, se aspira. Así es, así es. Esa es una buena definición, Darío. Sí. Pero en este momento yo he tomado una decisión de aspirar a la reelección dentro del Congreso Nacional. Como diputado. Como diputado. Así que esa es la dirección que llevo. ¿Qué posibilidades electorales reales le ve usted a una candidatura presidencial que se impulsa desde el poder y que justamente se anuncia desde la hacienda del cacique? Bueno, yo creo que no nos debería de extrañar algo, Darío. Todos los presidentes de los países o las personas que están alrededor del presidente tienen preferencias. Eso, podemos ir al extremo, por ejemplo, del PRI en México, el famoso gallo tapado. ¿Quién lo definía? El presidente de la República. Él era el que decía. Pero que ocurra no es que sea buen ejemplo. No, lo que le digo es que eso es inevitable, las simpatías que se puedan dar. Pero en este caso, yo creo que quien se garantiza ese proceso es el proceso de elección interna, el que valida esa situación. Y en el caso específico del Libre van a haber varias candidaturas. Y eso va a permitir
que la base de Libre tenga la oportunidad de escoger en esas candidaturas. Obviamente que el caso del que usted se refiere, de la abogada Rixi Moncada, estamos hablando de una mujer capaz, una mujer inteligente, una mujer honrada y por lo tanto reúne todos los requisitos para aspirar a la presidencia de la República. Ahora vamos a ver cómo la base de Libre responde en las elecciones internas y cómo esa proyección se da a nivel nacional. Muy bien, suficiente hablar de política, entrémosle a otros asuntos de mayor calado. Antes de que hablemos del presupuesto en detalle, doctor Noé, ¿por qué el gobierno restringe el acceso a dólares? Porque el Banco Central, que es el encargado de la política cambiaria, encontró en determinado momento que había una concentración. Recuerde que habíamos pasado del mecanismo de subasta de divisas, se había pasado a un mercado interbancario, en donde las instituciones financieras, principalmente los bancos, que son los que reciben estas remesas, estaban entre ellos prácticamente distribuyendo la divisa, claro, atendiendo la demanda de los diferentes grupos. Pero entonces ahí se encontró, en primer lugar, concentración, también un exceso de demanda, porque la economía tiene sus proyecciones en cuanto a importaciones, en cuanto a pagos de deuda, etcétera, y de repente se vio que no correspondía un aumento de la demanda que se estaba dando. Entonces se regresó, Darío, al mecanismo de subasta. Pero el mecanismo de subasta no quiere decir que haya escasez de dólares. El mecanismo de subasta quiere decir que si un empresario, un importador, requiere $1.000.000 y el porcentaje que asigna el Banco Central en una determinada fecha es 50%, tendrá que ir 2 veces a la subasta para obtener la cantidad que necesita. Si el porcentaje baja a 25, quiere decir que va a tener que ir 4 veces a la subasta para obtener el $1.000.000. Lo mismo el que demanda 100,000, porque el porcentaje, eso es una característica de la subasta, se le asigna a toda la demanda, si es de 1 millón, de 5 millones, 10 millones. Entonces, lo que se ha hecho es evitar esa concentración de tal manera de que se pueda asignar eficientemente la divisa. Pero lo que sí hay que reconocer, Darío, es que eso implica un costo, primero un retraso, que no crea que es muy grande. En 2 semanas máximo puede tener la cantidad. Y segundo, un costo administrativo, porque usted tiene que ir con una cantidad mayor de lempiras cada vez a la subasta. Y aquí entramos, y lo voy a mencionar, la demanda del pequeño demandante. Y le voy a dar un ejemplo. Esos son los que más se han quejado, aunque hay empresarios que también se han quejado. El pequeño demandante que va a demandar 300, 500, $1.000, por ejemplo, todos los bancos tienen asignado $2 millones para el pequeño demandante. Diarios. Diarios. Y fíjese en qué se está utilizando. Si usted es una persona que tiene una tarjeta de crédito y usted carga su tarjeta de crédito en dólares, usted se va a dar cuenta que cuando va a pagar esos dólares, si usted utiliza el servicio en línea, usted solo pasa de lempiras a dólares. Entonces ahí le están vendiendo a usted dólares. Entonces los bancos le dan preferencia a sus clientes. Sobre todo los de tarjetas de créditos en dólares. Exactamente, Darío. Entonces usted deja al resto del público. Y entonces aquella bolsita diaria de determinada cantidad va incluida ahí en ese trámite que el banco hace con sus clientes. Así es, porque es una demanda de dólares. Por supuesto, entiendo esa parte. Solo finalizo con esto. Sí. Ayer vi unas declaraciones del presidente de la IVA, Venancio Bueso, sí, de Banco de Occidente, en donde él señalaba que no había escasez de dólares.
argumento que yo sostengo. No hay escasez. Hablemos del presupuesto. ¿Cómo se pagarán las cuentas públicas? Me lo explica en el transcurso del programa, que vamos a detener un minuto para la publicidad. Ya hablaremos del presupuesto. Estamos aquí en el intermedio con el doctor Noé hablando de una de las maravillas de la vida, que es tener nietos. Justamente estamos haciendo esas reminiscencias aquí y recordando a un amigo común que dijo, voy a repetir la frase, si hubiera sabido cómo se llaman los nietos, no hubiera tenido hijos, solo nietos. Genial, realmente. Sí, ¿Verdad que es genial? Sí, ¿Cómo sí. está su nieta? Muy bien, muy bien. Ahora en la escuela le mando un saludo a Gilma Viviana. Gilma Viviana se Sí, llama. sí, así. Acaba de cumplir 4 años, el 4 pasado años. 5 de enero. No, muy linda realmente. Qué lindo. Yo quiero saludar, entonces ya si nos ponemos a saludar los nietos. Sí, claro. Saludar a mi nieta Gracie Mariela, que hoy está cumpliendo un mes más. Hoy es 19 de enero. Así que un besito, Majesty. Hello, Majesty. Un saludo para ella. Muy bien. Doctor Noé es el arquitecto de la discusión en el Congreso del presupuesto. El Ejecutivo envía un proyecto y el doctor Noé con sus colegas y sus compañeros es el arquitecto de la conformación de un dictamen que es el que se traslada a la Cámara y ahí se discute. Es evidente que esta comisión desarrolló una serie de consultas públicas y lo puso a discusión de la gente y lo colgaron en plataformas digitales para que todos tuviésemos acceso a los números. Evidentemente, tiene acceso, accede y discute quien le interesa. Y ahí se nota qué partidos, qué diputados, qué grupos de parlamentarios tienen más interés por el asunto. Hay quienes se los entregan en septiembre, no lo estudian, llega la hora de la aprobación y no tienen posturas serias para ir a debatir al Congreso. ¿Por qué esta vez tampoco hubo un debate así a profundidad de una pieza legislativa tan importante, doctor Noé? No en el momento de la aprobación, Darío, pero sí la hubo en las audiencias. ¿Cómo le fue con la consulta con la sociedad civil? Bastante bien. Fíjese que es interesante porque las audiencias tienen varios objetivos. Cuando los hacemos con las instituciones del Estado es tratar de ver la ejecución del presupuesto durante este año y la planificación para el siguiente año, en este caso el 24. Sí. Con la sociedad civil, las observaciones que tienen, por ejemplo, con los grupos feministas hemos incorporado en el presupuesto muchas de las sugerencias. Tomándolos a ellas como ejemplo, ¿de verdad tiene eco lo que les van a decir la sociedad civil a la Comisión de Presupuesto? Sí. ¿Inciden? Sí lo tienen. El año pasado incorporamos en las normas presupuestarias todo un capítulo en relación a la equidad de género en el presupuesto. En este momento quiero señalarle algo que usted conoce, que fue aprobado en este presupuesto 2024. Usted sabe que dentro de las transferencias que se le hacen a las municipalidades, se establece que un 5% debe ser para proyectos y programas encaminados a equidad de género. Sí. Hay otro para la educación, hay otro para otros asuntos. Entonces, también se han establecido... también se han establecido mesas de equidad de género en donde participa la sociedad civil. Entonces, en este momento se estableció en una norma presupuestaria que ese 5%, esa asignación del 5% debe ser discutida con la sociedad civil. Eso fue una solicitud que se nos hizo. En cada municipio la sociedad civil tiene derecho de ir a sentarse con el alcalde y decirle, mire señor, esos fondos se tienen que dirigir a tales y tales asuntos. Sí, o muéstrenos cómo se van a hacer, nosotros queremos que nos ser oídos. Sí. Muy bueno, sí. Muy bueno. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de muchos otros que puede haber. ¿De cuánto es la lista de ingresos y egresos del gobierno para el 2024, doctor? Mire, uno de los elementos que yo estoy luchando cada vez más es que tratemos de diferenciar
Porque el presupuesto se envía y se dice, por ejemplo, 407.000 millones de lempiras es el presupuesto de todo el sector público. Pero la dinámica de los dos sectores principales del sector público, que es gobierno central, en donde está el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los órganos constitucionales y órganos desconcentrados, es totalmente diferente al resto del sector público. ¿Por qué? Porque aquí es donde se cobran los impuestos y parte de esos impuestos se transfieren a algunas organizaciones del resto del sector público. La mayor parte de la inversión pública también se hace acá, aunque también en las empresas públicas. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque en este caso, el presupuesto del gobierno central es de 248.000 millones de lempiras y de 158.000 aproximadamente, ¿verdad? No estoy dando la cantidad exacta, claro. para hacer más fácil el argumento. 158.000 el del resto del sector público. Pero mire, Darío, esta es una cuestión importante porque es sobre la base de lo que usted partió. El resto del sector público se financia con 82% de recursos propios. ¿Por qué? Porque en el resto del sector público... Hay instituciones que generan ingresos. Exactamente. Empresa Nacional Portuaria, las otras. Y por ejemplo, el Banco Central... Eso no lo van a sacar a la caja de finanzas. Así es. El presupuesto del Banco Central no lo va a sacar a finanzas. Lo genera el Banco Central. Sí. Los institutos de previsión no lo va a sacar a la... Desde luego. El presupuesto de las municipalidades tampoco lo va a sacar de la caja ahí de finanzas. Usted solo contabiliza las transferencias que le hace. Sí. Entonces, la dinámica es diferente. Desde luego. Donde está la discusión es acá. ¿Cómo se le asigna? ¿Cuánto se le asigna a salud? ¿Cuánto se le asigna desde luego a educación, a seguridad, etcétera? Y aquí le voy a dar respuesta a la pregunta inicial suya. ¿Cuánto de este presupuesto de 248.000 se financia con impuestos? Ese es realmente como el 62%, Darío. 62%. Y el 38% con deuda. ¿Ese porcentaje no varía en el 2024? No, varía de año a año, pero el que le estoy ¿no dando varía significativamente? va variando dependiendo de los años. Puede variar, pero generalmente anda 65-35. ¿Cómo se desglosan los números grandes? ¿Cuánto tiene salud? ¿Cuánto tiene educación? ¿Cuánto tiene seguridad? Bueno, primero le voy a expresar el mayor limitante que tiene el presupuesto, porque esto tiene que ver con lo que señalé al principio, Darío, del contexto sobre el cual se recibe el país. ¿Sabe cuál es la asignación más alta dentro del presupuesto general de la República? El servicio de la deuda. 55.000 millones de lempiras vamos a pagar. Es un horror, es un horror. Es terrible, terrible. Es un horror. Y le voy a comparar con lo que usted señala. ¿Cuánto es el presupuesto de educación? 40.000 millones. ¿Cuánto es el presupuesto de salud? 29.000 millones. Entonces, obviamente que cuando usted... Y esto ha sido en los últimos años. El promedio que se ha estado pagando, y me voy a referir no solamente al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, sino que en los últimos 5 años hemos estado pagando entre 45.000 y 50.000 millones de lempiras en servicio de la deuda. Esos 55.000 millones de la deuda, ¿qué porcentaje es de la masa de plata? Qué difícil plantear esta pregunta. De la masa de plata que se va a invertir para cosas productivas, para cosas de servicios básicos para la gente. Digamos, si sumáramos presupuesto de salud, de educación, de seguridad, por mencionar 3 pilares fundamentales. Porcentualmente, ¿cómo se relaciona con lo que tenemos que pagar de deuda? Pues más o menos podemos sumar 40.000 educación, 30.000 salud y 11.000, 12.000 seguridad. Sí. Entonces ahí teníamos 82.000, más o menos 55, entre 85 como un 60% más o menos. Qué terrible, qué terrible. Sí, no. Es decir, un ciudadano recibe su plata, por establecer una alegoría, una comparación,
Y de los 100 lempiras que tiene, dice, ok, tengo que pagar 60 de estos 100 lempiras porque ya los debo. Sí. Y los debo a saber por qué, también. Esa es otra cosa. No es que estamos pagando 15,000 hospitales, 35,000 escuelas. Es que ese parte es el de punto. dinero que se dilapidó, se perdió, se lo robaron, lo manifestaron, lo manejaron mal, etcétera, etcétera. Ese es un dolor agregado en la deuda. Sin un lugar dolor a dudas, agregado. Sí. Y eso entonces, no se puede olvidar, Darío. No, obviamente, no se puede obviar. El poeta Sosa escribió, los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Y las causas de la pobreza tampoco es posible olvidarlas tan fácilmente. Entonces, 55,000 millones para pagar deuda. Y los otros valores que usted me menciona. Digamos en términos teóricos, doctor, ¿cuál es principalmente la orientación del gasto del 2024 en el presupuesto? Hay dos elementos fundamentales. En la parte de infraestructura, ¿sí? Es el que recibe el mayor aumento. Enúncieme el otro y después me lo detalla. Infraestructura primero. Infraestructura y política social. Y política social. Política social. Entramos a los números después de la pausa, si le parece. Con todo gusto. Infraestructura y política social son los que más incremento tienen en el presupuesto del 2024. ¿Cómo se pagarán estos gastos? Lo sabremos después de la pausa en nuestro foro Hablemos con Hechos en TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Doctor Noé, ¿en qué consiste la mayor asignación del presupuesto público para infraestructura? ¿De qué están hablando? Estamos hablando de carreteras, puentes, hospitales, proyectos de agua potable. ¿Por qué se prioriza eso? Primero porque la red de carreteras en Honduras lo demanda y la población lo demanda. En segundo lugar, por la promesa de campaña que se está cumpliendo de la presidenta en la construcción de los hospitales. ¿Cuántos hospitales se incluyen en el nuevo presupuesto público? En el presupuesto hay, en general, hay 8. Lo que pasa es que hay diferentes etapas. Formas de financiamiento y etapas. Y etapas también. Sí. Una es diseño, otra ya va a ser ejecución. Sí. Entonces eso está establecido. Por ejemplo, para darle el presupuesto a la CIT, que va a ejecutar parte de esa construcción, es el más alto después del de la deuda, 5,700 millones más de lo que tenía. Para todas las obras, para todas las obras. Lo de construcción. ¿Para hospitales específicamente, recuerda el dato? No, para hospitales no tengo. ¿Y se asigna en el renglón de la CIT, no en salud? Sí, hay en diferentes momentos. Este está en la CIT, lo de la construcción de los hospitales. ¿En el presupuesto de salud no hay nada para hospitales? Creo que sí, pero no estoy completamente seguro. Le mentiría. Tal vez para los que están en reconstrucción o alguna cosa por el estilo. Pero sí hay parte de inversión en salud. Que inversión en salud requiere construcción de centros de salud o puede ser hospitales pequeños también. Y en lo otro, lo de la inversión social, me dijo que ese es el otro gran pilar que se incrementa notablemente en el presupuesto público. Explíquemelo, por favor. Sí, todo lo que corresponde a un aumento de más o menos 3,000 millones en lo que corresponde a la red solidaria, en cuanto a también Proasol, que son programas de solidaridad. En cuanto, usted se ha fijado que cuando se habla de las sequías, el programa de seguridad, merienda escolar, por ejemplo, la matrícula gratis. Deténgase un minuto ahí porque tengo una curiosidad hace mucho tiempo. ¿Por qué merienda escolar, el presupuesto de merienda escolar no está en educación, sino que en ese ministerio de solidaridad? ¿Cómo se llama? Bueno, CEDESOL es la Secretaría de Solidaridad. Sí, así es. ¿Por qué no está en educación el presupuesto de la merienda? Porque, es decir, esto implica una operatividad junto con el Programa Mundial de Alimentos hacia la compra de los alimentos a nivel local, cosa que está más allá de la capacidad operativa de la Secretaría de Educación. Es decir, es que hay que distinguir
el objetivo de la merienda, que obviamente, pero ¿qué infraestructura, qué logística requiere la compra de los alimentos, el traslado, etcétera? ¿Cuáles otros acápites están en ese valor incrementado a Sedesol? Lo de la merienda, me dijo, lo de ciertos subsidios, ¿qué más? Becas a los estudiantes, el bono de la tercera edad, el bono estudiantil, ese tipo de políticas que se están dando, ayudas a las familias, etcétera. ¿Y por qué se incrementa? ¿Porque aumenta la base de los beneficiarios o aumenta el monto que cada beneficiario recibirá? No, prácticamente para aumentar la base de los beneficiarios. ¿A para cuántas abarcar. personas se alcanza? Creo que en este caso más de 2 millones de personas reciben. Deme el ejemplo de un caso específico. ¿El gobierno reparte dinero en algunas familias, en algunas comunidades? Sí, las transferencias monetarias que se identifican son transferencias que se hacen a los jefes de familia de ¿Cuánto es? escasos recursos. En este caso dependen, hay diferentes tipos de bonos, alrededor de 5.000 lempiras. ¿Anualmente? No, ¿O mensualmente. mensualmente? Mensualmente. Sí. 5.000 lempiras Sí. mensuales para una Sí. familia. Sí. Le soy sincero que no conozco muy bien los montos en ese sentido, pero sí sé que son las transferencias en efectivo condicionadas. Las que sí conozco son ¿Condicionadas a qué? a que lleven a los niños a vacunar, a que lleven los niños a la escuela, Ujú. a eso. Realmente los padres tienen que certificar que el niño está matriculado en la escuela, que no se ha retirado Ujú. y que las vacunas, el carnet de vacunas lo tiene al día. Por Y eso en el caso de las becas estudiantiles, ¿recuerda el dato del monto? Bueno, hay diferentes, pero el monto anda alrededor. Yo quiero señalarle, Darío, que como diputado nosotros gestionamos becas para el departamento de Francisco Morazán a través de Sedesol y se le asignó 5.000 lempiras a cada estudiante, pero esta es una sola vez al año. Una sola vez al año, Al año. 5.000 lempiras. Sí. ¿A estudiantes de qué nivel educativo? El caso nuestro, primaria y secundaria. Pero Sedesol también tiene becas universitarias. ¿Y esas qué monto tienen? Esas no conozco el monto específico. ¿Y esos 5.000 lempiras que se entregan a un estudiante, en qué fecha del año o en qué momento del año lectivo se ejecuta el desembolso? Varía. Por ejemplo, ahora que va a comenzar el año escolar, se puede dar. Puede ser a mitad de año o puede ser a finales ¿Y también. cómo lo recomiendan los diputados? ¿Cómo ¿Cómo lo- recomiendan al beneficiario? ¿Por excelencia académica? ¿Porque es Claro, amigo de por- uno? no. ¿Porque es correligionario? ¿Porque el papá Sí. pegaba afiches en favor de mi candidatura o cómo? No, lo hacemos por excelencia académica y las escuelas participan en la selección de los estudiantes. Los directores de las escuelas y los maestros. Entonces lleva un control, digamos. Claro, sí, un control alguna manera. sumamente estricto. De tal manera, Darío, que se hacen las listas y se tiene toda la identificación de las personas que lo reciben y que no esté duplicado. Lo entiendo perfectamente. La pregunta del millón, más bien la pregunta de los 412.000 millones, doctor. ¿Cómo se pagarán estos gastos del presupuesto? ¿Cómo se financiará? ¿De dónde saldrá la plata? Bueno, la mayor parte de la plata, como le dije, sale del pago del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre venta. Los ingresos ordinarios que tiene el Los gobierno ingresos que vienen del tributarios. bolsillo de los contribuyentes. Y que la mayor parte viene de la mayor parte de la población, Sí. no de los que más tienen. Sí. Porque precisamente la reforma tributaria que se quiere impulsar es para que los que más tienen contribuyan realmente. 65% de los ingresos que tiene tributarios, los impuestos, están concentrados en impuestos como el impuesto sobre venta, el impuesto a las importaciones, que son impuestos indirectos. Y que pagamos todos los Los ciudadanos. pagamos todos. ¿Cuánto es entonces el porcentaje que se paga con ingresos tributarios, que se cubre del presupuesto con ingresos tributarios?
Bueno, con ingresos corrientes, Corrientes, sí. para decirlo, Hay algunos como tributarios y otros alrededor no. 63%. 63%. El restante 37%, Es deuda. deuda. Deuda, sí. ¿Se va a asumir más deuda en el presupuesto 2024? Sí, es sumamente necesario. ¿A qué valores vamos a llegar? A 70.000 millones. Doctor Noé, ¿esa deuda con quiénes se va a asumir? ¿Ya se tienen previstas las fuentes de financiamiento? Sí, sí, el presupuesto tiene que incluir a quienes. Sí. En la programación principalmente es una deuda. De esos 23.000 millones son deuda doméstica, colocación de bonos en el mercado nacional. Ujú. El resto es con el sector externo. Y en el sector externo entra Banco Mundial, entra BID, entra Banco Centroamericano, préstamos bilaterales como el que acaba de firmar con Japón Ujú. en condiciones muy favorables, y probablemente esté entrando la CAF también. Déjeme escuchar una opinión de alguien importante que ustedes escucharon en el Congreso, a ver qué impresión tiene del producto final. Ustedes hablaron con el liderazgo del Colegio Hondureño de Economistas, Sí. que algún comunista fundó para que coincidiera que las siglas son Che, Sí, para tener al sí, Che sí, Guevara sí, todos sí. los días en la mente. Pero bueno, eso lo juzgará la historia, doctor. La presidenta del Colegio Hondureño de Economistas tiene la gentileza de aceptarme esta llamada esta mañana, una comunicación para escuchar la impresión con la que ellas salieron de la primera audiencia y luego el resultado final. ¿Cómo no? Doctora Amparo Canales, es un gusto saludarle esta mañana. ¿Qué tal está? Muy buenos días, don Ángel Darío, y un saludo especial para nuestro apreciado y querido colega, el doctor Pino. Es un gusto compartir en esta mañana y expresar que como Colegio Hondureño de Economistas realmente celebramos que finalmente se haya podido lograr un consenso en la aprobación del presupuesto. Justamente es ahora donde se inicia el reto por parte de las instancias estatales en la ejecución de este presupuesto. Y nuestras recomendaciones es debido a que esto se convierte en la principal herramienta o instrumento de desarrollo del país, se establezcan los mecanismos de seguimiento a la implementación de este presupuesto en función de las prioridades establecidas dentro de este presupuesto, con los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y evitar lo que pasó en este año, de que se tuvo un comportamiento de baja ejecución durante los primeros 3 trimestres y evitar que se acelere la ejecución en el último trimestre. Tenemos la confianza o la esperanza de que se tomen en cuenta los obstáculos y barreras que tuvieron en la implementación del presupuesto 2023 y hacer esta labor más eficiente y efectiva durante el año 2024. Presidenta, ¿siente usted que este señor recogió las recomendaciones que el colegio les hizo? ¿Las vio usted reflejadas en el producto final aprobado por el Pleno? Bien, creo que como colegio realmente resaltamos el trabajo que hizo el doctor Pino en todo el proceso de socialización, de escucha, que esto es muy importante, escuchar a los diferentes sectores en este proceso. Nuestras recomendaciones se orientan hacia el tema de la ejecución, de la Claro. ejecución, observar la transparencia y la rendición de cuentas durante el proceso de implementación o de ejecución Y sobre eso, doña Amparo, me gustaría escuchar una opinión suya que vamos a recoger en el último segmento del programa, si me permite detenernos un minuto para la publicidad, ¿le parece? Muy bien. Vamos a escuchar esa recomendación y sus ¿Cómo no? consideraciones finales después, doctor, porque aquí
prohibido olvidar que somos empresa privada y hay que poner anuncios. Así es, un saludo fraterno a nuestra presidenta del Colegio de Economistas. Por supuesto. Adelante con la publicidad, por favor. Presidenta del Colegio Hondureño de Economistas, ¿qué recomendaciones hace el colegio en relación con la efectiva ejecución del presupuesto? Que estos numeritos que se quedan aquí en la teoría, en el documento que sale del legislativo a todas las instituciones que van a ejecutar el dinero que con dolor, con sudor, con lágrimas sale del bolsillo de los contribuyentes, sea vía impuestos o sea la deuda que hay que pagar después, que también los contribuyentes la asumirán, sea una semilla para el desarrollo y sea ejecutado de verdad, que se note en la vida diaria de un país que necesita inversión y necesita un gasto inteligente de sus recursos. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace puntualmente? De nuestras recomendaciones sobre el presupuesto, mantenemos la expectativa de que el gobierno permita, o sea, que este presupuesto le permita al gobierno lograr mayores niveles de eficiencia y efectividad y que realmente se traduzca en la producción de bienes y servicios que reviertan esos niveles de pobreza que actualmente tenemos en el país, que se convierta realmente en un instrumento de desarrollo, pero que esto se traduzca en mejora de las condiciones de vida de la población. En este punto es sumamente importante qué se espera, qué es lo que se espera lograr con este presupuesto de cara ya lo dijo el doctor Pino, en construcción de hospitales, en obras de infraestructura, pero que transforme esos niveles de pobreza y exclusión que actualmente tenemos en el país. Y esto requiere que la institucionalidad trabaje de manera coordinada y articulada en los diferentes sectores y lograr eficientar estos recursos que cada día son escasos. Sí, por supuesto, por supuesto. Doña Amparo, muchas gracias por ampararnos esta mañana con sus iluminados criterios. Gracias, doña Amparo. Un saludo cordial y que tengan un feliz día. Igualmente para usted. Muchos éxitos, doctor Pino, en este año en el Congreso Nacional. Creemos que va a ser un periodo sumamente difícil, pero tenemos la confianza de que sigan construyéndose esos acuerdos y esos consensos. Urgen la aprobación, por ejemplo, de la ley de justicia tributaria, entre otros temas. Gracias, presidenta. Buen día y muchos éxitos para usted también. ¿Recoge los razonamientos de la presidenta usted, doctor Noé? Sí, es una preocupación muy válida lo que ella ha señalado. Muestra de que existe algún grado de conformidad o aceptación con la asignación como está en los recursos y que el punto principal es que esos recursos se ejecuten como están programados. Desde luego. Y eso, fíjese que eso nosotros lo pusimos en el dictamen con la Comisión de Presupuestos. Partamos de una premisa. ¿Con cuánto de ejecución se cerró el presupuesto del 23? La cifra que citó el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, es de 91% en global y de la inversión pública en 75%. Pero esos números globales... Y son, le menciono esto, es un mejoramiento o un progreso en relación al 2022 bastante sustancial. Pero esos números globales esconden deficiencias de algunas instituciones y arropan también la eficiencia de otras instituciones.
En eso vamos a ser muy claros. Sin lugar a dudas. Hay instituciones que llegaron a octubre del año pasado y estaban pero fatal en la ejecución. ¿Cuál es la solución para que se ejecute eficientemente el presupuesto público? Las razones por las que no se ejecuta son diversas. Sí. Una de ellas, y esto la presidenta ha marcado algunas, es obviamente deficiencias gerenciales, ¿verdad? Sí. Falta de agilidad. Eso es obvio. Pero otras veces tienen relación con la agilidad también de los desembolsos de los organismos internacionales, que se hacen realmente bastante burocráticamente, y eso impide que, mire, lo que piden la mayor parte de las secretarías a la Comisión de Presupuesto, que por favor Finanzas nos asigne recursos del Tesoro, o sea, nacionales. Sí. Mientras viene lo del BID, que va a venir en septiembre, va a venir en octubre. Mientras pasa esta serie de trámites burocráticos que me van a venir a dar la plata en noviembre y yo la necesito en abril. Exactamente, eso es lo que... Pero también, y aquí hay un trabajo muy importante, nosotros en la audiencia estuvimos a la Secretaría de Planificación. La Secretaría de Planificación está ayudando a mejorar a cada una de las secretarías de Estado la planificación respectiva para que estos proyectos, programas y proyectos se ejecuten de la mejor manera. En relación con la ejecución del presupuesto en el 2024, ¿qué espera usted particularmente? Mejoramiento, mucho, porque han sucedido muchas cosas. Uno, la curva de aprendizaje del primer año, después de 12 sí, pero años. Ese cantar, doctor, no lo podemos seguir arrastrando el tercer año del gobierno. No, claro que sí, claro, Darío. Ahí yo se lo digo, ¿por qué? Porque usted ha tenido 12 años de un partido inédito en la historia de Honduras, excepto cuando Carías. Y en segundo no me mencione ese señor, mucho menos a esta hora de la mañana. En segundo lugar, por el deterioro institucional que se dio. Mire, no es fácil cancelar los fideicomisos y liquidarlos y hacer que vuelvan. Entonces, sí hay una curva de aprendizaje, Darío. De acuerdo, pero ya el tercer año... Bueno, por eso mismo le estoy señalando que yo estoy seguro de que este año va a sobrepasar los niveles de ejecución del año pasado. ¿En el presupuesto 2024 hay partida confidencial para la presidencia de la República? No lo hay en el 2024, ni la ha habido en el 2023 ni en el 2022. ¿Se incrementó el dinero disponible en el despacho presidencial para el nuevo presupuesto? Se incrementó, pero muy marginalmente, muy marginal. Le voy a decir, esta partida confidencial, la 449, que es la que dicen mucha gente que es confidencial, que no tiene nada de confidencialidad, porque cuando se presenta el presupuesto, se presenta el desglose, contiene en una buena parte los aumentos salariales que se van a dar ahora, una vez que en distintas instituciones. En diferentes instituciones. ¿Al Congreso cuánto se le incrementó el presupuesto? Alrededor de 200 millones, algo así. ¿Cuánto porcentaje del presupuesto del Congreso es para subvenciones, subsidios y dinerito extra que le dan a los diputados? No les sabría decir, porque yo en la parte administrativa del funcionamiento del presupuesto del Congreso no conozco. ¿Por qué no lo conoce usted? No lo conozco porque los subsidios son algo que se están dando actualmente y eso lo maneja directamente el presidente. ¿A su discreción? Así está en la ley orgánica, eso fue lo que aprobaron en el Congreso. La administración del Congreso Nacional es potestad del presidente. ¿A quién se le aumenta más en números redondos en el presupuesto? Hagamos un resumen. Se le aumenta a los primeros, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, ¿sí? 5.700 millones se le aumenta. A Educación, 2.500. A Salud, 2.500. El tercero creo que es la Secretaría de Agricultura, que a mí se me olvidó mencionar que es un tercer elemento para proyectos productivos. Sí. Para proyectos productivos. Y adicionalmente a Seguridad. ¿Se le redujo a alguien? Sí, varios. ¿Sustancialmente? Varios, por ejemplo. ¿Cuáles vale la pena mencionar? La ENE, por ejemplo. CEFIN,
La Secretaría de Energía se le redujo también el presupuesto. Hay varias secretarías que sí se le Globalmente y en porcentajes, de ese número de global, ¿es de 412 mil millones al final? 407,000 en 407, total. sí. 407 mil millones para el sector público. ¿Cuánto es porcentualmente gasto y cuánto es inversión? Bueno, si lo tomamos para que hay una inversión tanto productiva como social de alrededor de 95,000 millones. ¿Eso en porcentaje es cuánto? ¿Porcentaje de qué? Del total de la globalidad de los 407. Bueno, 95, es que ahí es donde le quiero señalar. 95, estoy hablando de 248. Ah, de los 248 del gobierno central. Del gobierno central. Entonces está hablando usted del 44.7%. Sí, no le podría calcular. Mire qué facilidad para los quebrados, doctor. Quiere decir que fue bueno en matemáticas. ¿Darío? Fue bueno. ¿Cuánto es 8 por 5? 40. Eso no ha variado, ¿no? 9, yo le molesto Eso no ha variado. a mi hijo menor porque... ¿Cuánto es 9 por 8? No, es que él es muy animado para hablar de béisbol desde pequeño. Ajá. Y entonces me empezaba, fíjate papá, ¿qué tal cosa? 9 por 7 le digo. Y todavía, ya tiene 35 años y siempre le digo. El 9 por 7. Le digo, o 7 por 9. O 7 por 9. A ver, doctor, una última inquietud. En el presupuesto va incluido los sueños y las aspiraciones de una sociedad. No es dinero puro y duro como en cualquier otra instancia. ¿Este presupuesto 2024 está diseñado para que mejore la calidad de vida de la gente, para que sea una semilla para el progreso de esta nación o no? ¿O es más de lo mismo? Sin lugar a dudas, Darío, no tengo ninguna duda sobre eso. Cuando usted construye hospitales, cuando usted repara o construye puentes, cuando usted construye carreteras, usted está ayudando a mejorar la situación de la gente. Obviamente, cuando usted tiene un porcentaje de pobreza tan alto en Honduras, no lo va a poder hacer, pero está sentando las bases para ese mejoramiento. Don Hugo Rolando Noé, estoy agradecido por la gentileza que usted tiene con nosotros de aceptar nuestra invitación y por sus valiosas explicaciones esta mañana sobre cómo se va a financiar el presupuesto público. Le agradezco muchas muchísimo. Gracias, Darío, por la invitación. Y solo finalizo con esto. El presupuesto tiene 3 características que son muy importantes. No lleva aumento de impuestos. Es un presupuesto que ha mejorado en su ejecución y va a mejorar este año. Y es un presupuesto muy transparente, Darío. En el transcurso del año nos reuniremos de nuevo para ir evaluando. ¿Le Perfecto. parece? Me parece muy bien. Deseo, en lo personal, permítame una licencia, que el 2024 sea para usted y para su familia infinitamente mejor que el 2023. Muchísimas gracias. Que Dios lo guarde y se abran las puertas de los cielos sobre usted y sobre su familia. Muchas gracias. Gracias por su presencia aquí. No, me da mucho gusto. Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, diputado Hugo Rolando Noé. A todos gracias. Adiós.